Habíamos visto la clase pasada que la cuestión esta de la medición de la actividad enzimática básicamente se la puede realizar de dos maneras. Uno es midiendo la cantidad de sustrato consumido o la otra manera es medir la cantidad de producto producido, así como suena. Generalmente, entonces, habíamos visto que lo que se busca al momento de hacer estos cálculos de actividad enzimática es una especie de em, es buscar una metodología que nos permita verificar la concentración de un producto inicial y la concentración de un producto final en un determinado lapso de tiempo. O la tasa de consumo de un sustrato que se pueda medir en, en un tiempo inicial respecto a la cantidad de sustrato consumido en un tiempo final. En ese sentido, habíamos visto de que podemos tener medición de la actividad enzimática basada en colorimetría, basada en cromatografías o en diferentes métodos o medios que nos permitan ver estos dos fenómenos, ya sea el uno o el otro. No es necesario tener los dos. O medimos el consumo del sustrato o medimos la producción del producto. No es necesario tener la medición de ambos parámetros. Entonces habíamos hablado también de las unidades que se van a utilizar al momento de medir la actividad enzimática. La actividad enzimática se mide en micromoles por minuto, que generalmente son los micromoles del producto que se produce de la degradación del sustrato a su componente colorimétrico y por ende de medición de actividad enzimática. Tenemos la actividad específica, que no es nada más que lo mismo que habíamos medido anteriormente, pero agregándole la cantidad de enzima que le estamos agregando al medio de reacción para determinar cuánto una determinada cantidad fija de enzima te está produciendo de un producto determinado. Eso es para ver un rango amplio en cuestiones de actividad enzimática, puesto que, por ejemplo, las enzimas, si nosotros hablamos de una enzima proteasa, las proteínas tienen diversos tipos de interacciones. Generalmente, las principales que tienen son las interacciones basadas en enlaces peptídicos, pero ustedes también saben que las proteínas también pueden tener interacciones glicosídicas o lipídicas, especialmente en las heteroproteínas. Entonces, para ver las actividades de una proteasa, no solamente hay que ver la actividad de ruptura de un enlace peptídico, sino también ver si es que esta enzima tiene una subactividad o una actividad secundaria. Y para eso nos sirve la actividad enzimática específica, dado de que puede haber enzimas que pueden romper diversos sustratos sin necesidad de que estos sean constantes, dado que las enzimas no se olviden que van a degradar ciertos tipos de enlace. Por ejemplo, si yo tengo una enzima que me hidroliza un enlace beta 1,4, ese es un enlace, el beta 1,4, que puede estar presente en muchas formas diferentes de sustratos. Y quizás alguna enzima específica para un enlace beta 1,4, por ejemplo, entre dos silosas, también me pueda dar una actividad en un enlace beta 1,4 entre dos arabinosas o quizás entre dos glucosas. Y eso es lo que me va a medir la actividad específica. Y finalmente tenemos la cinética enzimática, que nos va a dar los parámetros importantes de caracterización de una enzima, que son la velocidad máxima, que son la constante de Michaelis-Menten o Km, nos va a dar el número Kcat y nos va a dar la tasa o el radio de Kcat sobre Km, que es la afinidad de una enzima hacia un sustrato. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más a detalle, y ya lo habíamos empezado a ver la anterior semana. Entonces, para determinar la cinética de una enzima, lo primero que tenemos que conocer son dos cosas. Uno es la concentración de la enzima con la que estamos trabajando y la otra es el coeficiente de extinción molar de la proteína con la que estamos trabajando. O sea,
que son dos cosas que generalmente experimentalmente no las conocemos, especialmente si vamos a trabajar con una enzima novedosa que nunca antes había sido descrita. Entonces, para esto nosotros utilizamos, para determinar ambas cosas, para determinar el coeficiente de extinción molar y para determinar la concentración de una enzima en un medio, nosotros utilizamos la ley de Beer-Lambert, que está definida bajo de esta fórmula, que la absorbancia de la dilución de la enzima dada a 280 nanómetros es igual a su coeficiente de extinción molar multiplicado por la longitud de paso de la cubeta multiplicado por la concentración de la enzima en disolución. Entonces, nosotros tenemos que la absorbancia es una medida adimensional, dado que, por ejemplo, las absorbancias no tienen unidades que les dé una magnitud o una dirección o un sentido. El coeficiente de extinción molar efectivamente sí tiene unidades, que es una unidad de concentración multiplicado por una unidad de longitud. La longitud viene de esta parte, de la longitud de paso de la onda de luz, dada a una determinada longitud de onda. Por eso es que su unidad es molar a la -1 y centímetro a la -1. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está, digamos, en el denominador. En el caso de la longitud de paso de onda de la cubeta está medida en unidades de longitud, que en este caso puede ser centímetros. Y la concentración de la disolución que va a estar dada en unidades de concentración, ya sea molar, milimolar, gramo por mol, etcétera, etcétera. Un gramo por litro, equivalente gramo, todo lo que ustedes quieran. Entonces aquí podemos ver de que centímetro por molar se elimina o se simplifica o se despeja con respecto a la unidad del coeficiente de extinción molar y es por eso que la absorbancia es una unidad adimensional. Entonces, para calcular ya sea la concentración de una enzima o de la actividad o de la coeficiente de extinción molar, por ejemplo, de una enzima novedosa, nosotros tenemos que simplemente hacer diluciones experimentales y graficar. Empecemos por la medición del coeficiente de extinción molar de una enzima. Entonces, nosotros digamos que ya hemos sido capaces de aislar a la enzima, ¿vale? Dado de que Michelis-Menten o la actividad o la cinética enzimática solamente se mide de manera efectiva y realista de enzimas em, aisladas. No se puede medir Michelis-Menten, o no es muy correcto, mejor dicho, medir Michelis-Menten de consorcios enzimáticos. Si bien te puede dar esa parte o ese aspecto una idea de cómo tratar a un consorcio enzimático, Michelis-Menten no te va a dar de una manera fidedigna eso, ese valor, a menos de que ya juegues con concentraciones conocidas de la mezcla de las enzimas. O sea, por ejemplo, mezclar 1 milimolar de la enzima A con 1 milimolar de la enzima B. O sea, si ustedes, digamos, tienen las concentraciones conocidas de la enzima y las mezclan en un cóctel, entonces ahí sí Michelis-Menten puede ser de utilidad. Pero si ustedes trabajan con una concentración desconocida de una enzima y conocida de la otra o las dos concentraciones desconocidas, Michelis-Menten no va a ser tan efectivo o no es una herramienta fidedigna de medición de actividad enzimática. Aquí vamos a ver entonces cómo vamos a calcular la medición del coeficiente de extinción molar de una enzima, ¿ya? O sea, ustedes saben de que es una enzima pura, pero de la cual ustedes desconocen la concentración. Por ejemplo, eso es lo que usualmente nosotros encontramos en enzimas comerciales. Si bien hay, por ejemplo, tripticasas o existe, por ejemplo, peptidasas, lipasas que son vendidas comercialmente, generalmente esas enzimas no te las venden en un estado puro, sino que te las venden con algún tipo de suplementos o con, em,
¿cómo se llama esto que le ponen a los medicamentos? Excipientes en esa vaina. Entonces, cuando nosotros hablamos de enzimas, por ejemplo, comerciales, a veces te venden unos botellones que dicen, esta enzima tiene 1000 unidades por ml. Entonces, nosotros sabemos de que unidades es micromoles por minuto, pero no sabemos si eso es de sustrato, de si esa es una información fidedigna. Entonces, a partir de esos datos, nosotros podemos calcular el coeficiente de extinción molar de la enzima. ¿Cómo se hace? De la enzima que ustedes tengan ya aislada, ustedes la van a considerar a esa dilución o a esa enzima original como el 100% de enzima. O sea, asuman de que esa enzima es pura, ¿ya? Entonces, que está al 100% de concentración, independiente de que sea 1 gramo por litro, 10 gramos por litro, ustedes asumen de que en la muestra original de proteína que quieran medir, su coeficiente de extinción molar es el 100% o es igual a 1 en todo caso, 1 por decirlo así. Posteriormente, ustedes lo que van a hacer es, a esa muestra original le van a hacer diluciones seriadas. Mientras más diluciones ustedes le hagan a esta enzima, va a ser mucho mejor. Va a ser el coeficiente de extinción determinado de una manera más precisa. Entonces ahí ustedes pueden hacer, por ejemplo, diluciones 1 en 3, 1 en 2, 1 en 4, 3 en 4, 5 en 6, o sea, todas las diluciones que ustedes quieran. Ahora, si ustedes quieren trabajar en porcentajes, entonces pueden utilizar como que el 100% es la enzima original y luego pueden hacer diluciones al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, etcétera, etcétera. Obviamente, digamos, con un buffer tolerante o general de las enzimas o simplemente en agua, el buffer que ustedes gusten. Luego, cada una de esas diluciones que ustedes han realizado las van a leer espectrofotométricamente a 280 nanómetros. ¿Por qué 280 nanómetros? Porque esa es la longitud de onda en la cual las proteínas tienen el mayor pico de detección espectrofotométrica. Y obviamente esta longitud de onda es en el espectro UV. Entonces, lo que ustedes van a obtener con el tiempo, o sea, haciendo cada una de las lecturas, es una gráfica como tal. Entonces, acá, por ejemplo, está su concentración que ustedes han dado de, de las diluciones a partir de su muestra original y aquí van a tener las absorbancias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? A continuación es solamente graficar, nada más. Entonces aquí tendrán 0, aquí tendrán 10%, 20%, 30%, 40%, 100%. Y las absorbancias respectivas que ustedes han obtenido. Como ustedes han hecho diluciones, por ende, el, el producto original va a ser el más alto en términos de absorbancia. Las otras diluciones van a ser más bajas por lógica. Y como están haciendo mediciones, digamos, lineales, ustedes van a tener en ese sentido también un comportamiento lineal de esas diluciones. Entonces, tranquilamente pueden sacar un gráfico que se va a asimilar mucho a una regresión lineal. Y entonces, digamos, si ustedes trabajan en Excel o en el graficador que ustedes utilicen, ustedes pueden tranquilamente graduar o pueden mostrar dentro de este gráfico la fórmula lineal y obviamente su coeficiente R cuadrado. El R cuadrado les dice qué tan lineal es la gráfica que están teniendo. Pero como les digo, como ustedes están haciendo unas diluciones conocidas, entonces generalmente este tipo de gráficos les va a salir bastante lineal. Y aquí, ¿qué es lo que nos interesa saber en términos de la fórmula? Lo que nos va a interesar es la pendiente de esa fórmula. Entonces, ustedes saben que
La fórmula de cualquier regresión lineal es una cosa aproximada así. Es y que es igual a la pendiente multiplicado por x más o menos, lo que quieran, un coeficiente. ¿Ya? Y le vamos a poner b. Generalmente a la pendiente le ponen ax más b o bx más a, pero aquí lo que nos interesa conocer es la pendiente, que en fórmulas matemáticas siempre se la gradúa como, o se la representa con la forma de m. Que en este caso, por ejemplo, aquí bastante pequeñito que pueden ver en la pantalla, es 1.6177, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la pendiente de esta figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es simplemente balancear ese valor respecto a la pendiente. En ese sentido, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a ver cómo se revierte esta cuestión. Entonces, borramos esto y vamos a igualar la fórmula. M, que es la pendiente que nos interesa, en este caso va a ser igual a 1.61, perdón, mis letras en la pantalla, 77. Y aquí tenemos que hacer una salvedad más. ¿A qué es igual la pendiente? La pendiente va a ser igual al coeficiente de extinción molar multiplicado por la longitud de la cubeta. Aquí la longitud de la cubeta la hemos representado con B, por eso estoy manteniendo la letra B. En algunos lugares, en algunos libros, esto lo van a llamar L, que es la longitud de la cubeta, que generalmente es una longitud estándar de 1 centímetro. Entonces, si nosotros hablamos de que B vale 1, entonces tenemos que el coeficiente de extinción molar va a ser igual al valor de la pendiente de la fórmula. Mientras más diluciones le hagan a su muestra original, más preciso va a ser el valor del coeficiente de extinción molar. Es por eso que en el momento de que ustedes hagan las diluciones, las hagan de una manera más puntillosa. No solamente hagan 3 diluciones y a partir de eso calculen el coeficiente de extinción. Les va a salir, pero les va a salir menos precisa. Mientras mayor cantidad de diluciones hagan, les va a salir más precisa esa fórmula. Entonces, esto era lo que habíamos quedado que tenía que mostrarles en la anterior clase, cómo calcular el, cómo calcular el coeficiente de extinción molar a partir de muestras experimentales. Una vez que nosotros tenemos ya el coeficiente de extinción molecular calculado, entonces ya podemos ingresar a calcular ahora sí la concentración de la enzima. Acá nosotros cuando hemos calculado esto no sabíamos la concentración real de la enzima, solamente hemos hecho una dilución aparente. Hemos asumido que la concentración máxima del producto original era el 100%. Pero ahora nosotros vamos a calcular con esta misma fórmula de Beer-Lambert la concentración real de la enzima que nosotros estamos obteniendo. ¿Cómo se hace eso? Nosotros colocamos dentro de la cubeta la muestra original de la enzima que tenemos, la superconcentrada en este caso, ¿no ve?
Y nosotros vamos a leer su longitud de onda a 280 nanómetros. Con eso, de la anterior diapositiva ya hemos calculado su coeficiente de extinción molar. Tenemos la longitud de la cubeta, que es 1 centímetro. Y tenemos el valor de la absorbancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Despejar la concentración de la disolución, que va a ser igual a la concentración de la enzima que nosotros estamos calculando. Entonces tenemos el valor de la absorbancia, que es lo que nos da el espectrofotómetro, entre básicamente el coeficiente de extinción molar, dado de que la longitud de paso de la cubeta generalmente es un valor estándar de 1 centímetro. Y con eso nosotros vamos a obtener la concentración inicial real de nuestra proteína en molar, gramos por litro, miligramos por litro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante conocer la concentración inicial de la enzima o con la concentración con la que se va a trabajar? Porque con esa concentración enzimática es que se va a hacer la medición práctica o en laboratorio de Michelis-Menten. Nuevamente, Michelis-Menten va a medir incremento de producto o decremento de sustrato, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la salvedad de Michelis-Menten? Que la concentración de la enzima tiene que ser la misma en todos los ensayos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a modificarse dentro de la medición experimental de Michelis-Menten es la concentración del sustrato. Entonces, si nosotros queremos calcular Michelis-Menten de una enzima, tenemos que conocer sí o sí la concentración de la misma. Y la hemos calculado mediante la ley de Beer-Lambert. Entonces, la constante de Michelis o la fórmula de Michelis-Menten nos va a decir cómo es que una enzima va a actuar respecto a un sustrato de manera numérica. En otras palabras, qué tan afín es una enzima respecto a un determinado sustrato. Como les venía mencionando antes, las enzimas, una simple enzima o una enzima particular puede tener múltiples sustratos con los cuales puede tener actividad, basado en la actividad catalítica de la enzima, no siempre en la afinidad. Y Michelis-Menten lo que nos va a decir de manera numeral es esta enzima a qué sustrato es más afín. O, de este otro punto de vista, también nos puede decir cuál es la mejor enzima que va a servir para medir la actividad de un sustrato en específico. Y Michelis-Menten lo va a hacer a través de esta fórmula, que ustedes ya la han debido ver en físico-química o quizás en colegio algunos de ustedes. Michelis-Menten nos dice que la velocidad inicial de una enzima va a ser igual al cociente generado entre la velocidad máxima de la enzima, que es el punto máximo de saturación de su enzima respecto al sustrato, multiplicado por la concentración dada del sustrato, dividido entre la constante de Michelis, o Km, que es nada más que el valor de la mitad del valor de la velocidad máxima adherido o sumado a la concentración del sustrato. Este valor nos va a dar el grado de afinidad de las enzimas. Acá, por ejemplo, tenemos dos tipos de gráficas, de una enzima A y de una enzima B. Como pueden ver, ambas se comportan de una manera semilogarítmica o no lineal. La enzima A, por ejemplo, tiende a formar un arco, por decirlo así, un poco más pronunciado que la enzima B. Por ende, la velocidad máxima de A va a ser mucho mayor a la velocidad máxima de B. Y si hablamos de velocidad máxima mucho mayor de B, digo mucho menor
de A, en este caso, mil disculpas, vamos a hablar que la Km de A va a ser menor a la Km de B. Y aquí hay que tomar una presunción o una asunción bastante importante. Mientras menor es el valor de la Km, mayor es la afinidad del sustrato por la enzima o de la enzima por el sustrato. Nuevamente, mientras menor es el valor de la Km o de la constante de Michaelis, mayor es la afinidad del sustrato por la enzima. Mayor Km, menor afinidad. Menor Km, mayor afinidad. En este caso, la enzima A es mucho más afín que la enzima B respecto a un sustrato en específico. Entonces, experimentalmente, si yo tengo que hacer un proceso industrial entre la enzima A o una enzima B respecto a un sustrato, de manera más lógica puedo decir que la enzima A me va a dar mejor producto o mayor rendimiento que una enzima B, dado su afinidad hacia el sustrato. Ahora, para calcular estos parámetros de manera experimental, es muy complicado, por decirlo así, utilizar un modelo no lineal para determinar Bmax y Km, que son los valores que nos van a importar determinar experimentalmente, dado que la velocidad inicial y el sustrato van a ser dos parámetros que los vamos a calcular de manera experimental. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la parte experimental del cálculo de Michaelis-Menten. Lo que nosotros vamos a poder calcular experimentalmente es la velocidad inicial y la concentración del sustrato. Lo que vamos a buscar de manera experimental es el valor de la B máxima y del Km de cualquier sustrato, digo, de cualquier enzima respecto a su sustrato. Para hacerlo esto de manera matemática, trabajar con regresiones no lineales, si bien es lo preciso y lo más ideal para trabajar en Michaelis-Menten, es muy complicado de manera matemática. Para eso nosotros necesitaríamos tener un conocimiento un poco más profundo de matemáticas. Y por alguna razón nosotros estamos estudiando bioquímica, ¿no ve? Entonces es porque queremos ver matemáticas, pero no queremos verla tanto en exceso. Y así también han pensado muchos científicos y han dicho, bueno, en lugar de estar complicándonos tanto haciendo regresiones no lineales para calcular los valores de B máxima y de Km dentro de la constante o de la fórmula de Michaelis-Menten, ¿por qué no hacemos la linearización de esos valores? De tal manera de que nosotros podamos tener los valores de velocidad máxima y de Km, pero basados en valores lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que los podamos encontrar en una fórmula de regresión lineal. Y en ese sentido tenemos tres aproximaciones en los cuales podemos linealizar de alguna manera el comportamiento de Michaelis-Menten, pero de una forma lineal. Michaelis-Menten, el gráfico ideal de Michaelis-Menten es este, el que es como la enzima A en este gráfico. Experimentalmente, lo que vamos a encontrar es el comportamiento de la enzima B. ¿Ok? Esta es la forma ideal y esta es la forma real. Pero hacer regresiones no lineales, nuevamente les digo, es complicado y moroso. Entonces, para eso se han inventado, para hacer cuestiones experimentales, los rearreglos lineales, que podemos tener tres conocidos. Uno que es de Lineweaver-Burke, uno que es de Hannes Wolff y el final que es de Eddie Hofstede. Son tres aproximaciones que linearizan esta fórmula y que obviamente realizándolo de manera experimental, nosotros podamos calcular con más facilidad la constante de Michaelis, Km, y la velocidad máxima. Entonces, estas son las tres aproximaciones. 1 sobre la velocidad es igual a 1 sobre la velocidad máxima más la Km por la velocidad máxima multiplicado por 1 sobre el sustrato. Experimentalmente, nuevamente les digo, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? La velocidad y la concentración del sustrato. Por ende, este valor y este valor
van a ser conocidos. Los únicos valores que van a ser desconocidos es este coeficiente y este coeficiente. ¿Cuál es la ventaja? Que al momento de realizar experimentalmente estos ensayos, vamos a conocer este valor y vamos a conocer este valor de manera numeral. Y lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar, igualar la fórmula, el número que obtengamos respecto a esta fórmula, y ahí vamos a obtener el valor de la velocidad máxima y vamos a reemplazar ese valor en esta fórmula pequeña que se nos va a formar y de esa manera vamos a conocer también la constante de Michelis. Nuevamente les vuelvo a decir, eso lo vamos a ver presencialmente en clases de pizarra. ¿Ok? Lo mismo nos va a ocurrir si es que nosotros vamos a trabajar con el diagrama de Hannes-Wolf. De la misma manera, vamos a conocer este término y vamos a conocer este término. Lo único que vamos a hacer es hacer rearreglos de las concentraciones de sustrato y de velocidad máxima y luego vamos a hacer las mismas igualaciones de estos factores respecto al número que nosotros obtengamos y con eso vamos a obtener el valor de la km y de la velocidad máxima. Y lo mismo va a ocurrir en Eddy-Hobste, con la aproximación de Eddy-Hobste. Idealmente, los tres valores o las tres aproximaciones nos tendrían que dar valores similares de la velocidad máxima y de la km. Eso es algo ideal, pero generalmente no va a ocurrir eso. Lineweaver-Burke te va a dar un comportamiento, Eddy-Hobste te va a dar otro comportamiento y Hannes-Wolf te va a dar otro tipo de comportamiento. Entonces, generalmente cuando ustedes tengan que reportar esto en algún tipo de trabajo, en algún tipo de tesis o lo que sea, generalmente siempre se reportan los tres. Aunque por factibilidad y por mayor precisión, generalmente cuando ustedes encuentren en un paper los valores de km y de velocidad máxima, el que más utilizan o el que más reportan es Lineweaver-Burke. Ahora, si ustedes saben hacer regresión no lineal, mejor utilicen una regresión no lineal para tener eh, unos valores de km y de velocidad máxima mucho más precisos. Nuevamente, esto lo vamos a ver experimentalmente o lo vamos a calcular presencialmente. Si seguimos con estos problemas de la ausencia de clases presenciales, entonces no sé cómo vamos a grabar o no sé cómo voy a hacer con los auxiliares de investigación, de docencia, para que ustedes puedan tener una clase en la cual podamos ver estos cálculos de manera real, ¿vale? Porque digamos aquí, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí me parece un poco extraño tener que enseñar algo que se tendría que enseñar en pizarra, enseñarlo en computadora. Pero vamos a ver, vamos a solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa conseguir de todos estos cálculos de Lineweaver-Burke, de Hannes-Wolf, de Eddy-Hobste para obtener los valores de Michelis-Menten? Lo que nos interesa saber son estos cuatro valores principales. La V máxima, la KM, la KCAT o CACAT, como se, se diría en español, y el rango KCAT sobre KM. La velocidad máxima entonces es la capacidad catalítica máxima de la enzima cuando está saturada de sustrato. O sea, es el punto máximo de actividad de todas las enzimas que tengan en una determinada solución o en una determinada reacción. Pónganlo de esta manera. Imagínense que ustedes tienen 100 partículas de enzima, ¿ya? Si a las enzimas se las representa, por ejemplo, como el comelón del Pac-Man, entonces imagínense que ustedes tienen 100 de esos, de esas partículas. La velocidad máxima
es la capacidad catalítica, o sea, que las 100 enzimas estén funcionando cuando las 100 enzimas están acopladas a su sustrato. Eso es la velocidad máxima en términos, digamos, de imaginación. Tengo 100 unidades de la enzima y las 100 unidades de esa enzima están saturadas con su sustrato. Las 100 están funcionando y por ende están haciendo la catálisis del sustrato. A eso es a lo que nosotros nos referimos como velocidad máxima. Y su unidad es micromoles por minuto o moles por litro por minuto, etcétera, etcétera, la que ustedes quieran. Es una unidad de concentración dividido entre unidad del tiempo. La Km o la constante de Michaelis-Menten es la concentración de sustrato en la que la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima. Entonces no es nada más que la división de la V máxima entre 2. Y su unidad de la constante de Michaelis es una unidad de concentración. Molar, micromoles por litro, moles por litro, gramos por litro, lo que ustedes quieran utilizar de concentración. Esos son los dos parámetros que nosotros calculamos de manera experimental, la velocidad máxima y la Km. Y eso lo hacemos a través de estas fórmulas de aquí atrás. Después, lo que nosotros vamos a calcular, que también es de importancia para medir la cinética o la caracterización bioquímica de una enzima, es medir la constante de catálisis o KCAT, que no es nada más que el máximo número de moléculas de sustrato de la enzima transformada en producto en saturación por unidad de tiempo. ¿Ok? Máximo número de moléculas de sustrato que la enzima transforma en producto por unidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Es cuántas, o sea, tengo una unidad de enzima, imagínense, y tengo un determinado sustrato, una concentración del sustrato. Entonces, la cantidad de producto máximo que puede darme esa pequeña unidad enzimática por tiempo, eso es el KCAT. O sea, digamos, esta enzima me va a producir 2 moléculas de producto en un minuto. Listo. Ese es el valor del KCAT. Y es un parámetro cuya unidad es minutos o 1/minutos. No tiene, digamos, una unidad en el numerador, solamente en el denominador, que es una unidad de tiempo. Entonces, es el máximo número de moléculas de sustrato que una enzima, que una unidad enzimática me transforma en producto por tiempo. Si, por ejemplo, tengo un KCAT de 0,25 por minuto a la -1, entonces para tener, por ejemplo, 1, me va a tener que pasar más o menos 4 veces la unidad de tiempo. Entonces, más o menos es lo que nos va a decir qué tan veloz es una enzima actuando sobre el sustrato dado. Y el último valor que tenemos es el KCAT sobre la Km, que es el valor que nos va a determinar la afinidad de las enzimas hacia los sustratos. Mientras más alto es el KCAT y más bajo es el Km, más afín es la enzima al sustrato. ¿Por qué razón? Matemáticamente, si en el denominador, mientras más pequeño es el número, el valor de esta división va a ser mayor. Entonces, mientras mayor es el valor del KCAT y menor es el valor de la Km, este valor va a ser mayor. Si quieren, háganlo experimentalmente. Si aquí dividimos 100
Entre 1, ¿cuánto me va a salir el resultado? 100. Pero ¿qué pasa si divido 100 entre 0,1? Ya no me va a salir 100, me va a salir 1000. 100 entre 0,01 me va a salir 10.000 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaría si la Km es muy grande? ¿Qué quiere decir? Que la enzima no es muy afín al sustrato. Aquí tengo 100. Si la Km es 10, el resultado este me va a salir 10. Es mucho menor. Si el valor de KCAT me sale 100 y el valor de la KM me sale 1000, entonces el valor de afinidad me va a salir 0,01. Entonces, por eso se da esta condición respecto a este valor. Mientras más alto es el KCAT y más bajo es la KM, más afín es el sustrato hacia la enzima que ustedes están viendo. Algo que me estaba olvidando en el valor del KCAT. Aquí, por ejemplo, tenemos una cuestión. Su unidad es minutos a la -1. Entonces, experimentalmente, ¿cómo podemos calcular? ¿O a partir de qué podemos calcular este valor? Pues simple, el KCAT se va a calcular a partir de la velocidad máxima. Y lo vamos a calcular utilizando la concentración de la enzima que hemos utilizado en un inicio. Utilizando la concentración de la enzima vamos a poder eliminar los micromoles de esta fórmula y así nos va a quedar los minutos a la -1. ¿Vale? Así es como se calcula de manera experimental el KCAT. Es la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Digo, por la concentración de la enzima. Como les digo, no sé si los voy a grabar a los auxiliares en el aula para que les mandemos la grabación de esa clase, pero no se preocupen, vamos a tener estos cálculos de alguna manera. Y de todas, numéricamente podemos calcular la afinidad de un sustrato respecto a la enzima que estamos midiendo. Pero también la actividad enzimática va a ser afectada por diferentes factores ambientales. Por ende, Michaelis-Menten va a depender mucho de las condiciones de reacción que le vamos a dar a una determinada enzima. En ese sentido, la constante o Michaelis-Menten puede ser modificada o puede ser alterada por pH del ambiente donde se realiza la catálisis, puede ser afectada por la temperatura, por el medio de reacción y por el tiempo de vida de la enzima per se. Las enzimas son seres vivos, por decirlo así, tienen un tiempo de vida. No es que una enzima va a durar forever and ever. Y también tienen sus condiciones físico-químicas propias, y eso lo han debido ver en físico-química. ¿Alguien me puede explicar qué era el punto isoeléctrico de una enzima? Es donde la enzima se encuentra en su forma switterion. En su forma neutra, digamos, ¿no ve? Sí. Correcto. Entonces, hay enzimas que les va a gustar mucho más los ambientes alcalinos que los ambientes ácidos. Hay enzimas que les va a gustar más los ambientes ácidos que los ambientes alcalinos. Entonces, si yo quiero medir la actividad enzimática óptima de una enzima alcalina, entonces tengo que proveerle un pH alcalino a esa enzima para medir su
sus parámetros de Michaelis-Menten de una manera más adecuada. Lo mismo ocurre con las temperaturas. Existen enzimas que son mesotérmicas, hay enzimas que son criotérmicas y hay enzimas que son termófilas. Hay enzimas que les gustan, por ejemplo, temperaturas de 65 grados para tener la mejor actividad enzimática. Hay enzimas que funcionan mejor a temperatura ambiente y hay enzimas que les gusta funcionar a las mismas temperaturas a las que funcionan los metabolismos del organismo que los contiene. En nuestro caso, por ejemplo, teóricamente la mayoría de nuestras enzimas tendrían que ser de naturaleza mesófila, o sea, que sean, su mayor actividad sea a los 37 grados centígrados. En algunos casos eso sí se da, pero en algunos otros existen enzimas que por más de que trabajen en nuestros cuerpos a 37 grados centígrados, si nosotros medimos su temperatura óptima de actividad, puede subir a 42, 50 o incluso 65 grados. Entonces, eso quiere decir que las enzimas muchas veces dentro del organismo en el que están funcionando tienen una temperatura de acción, pero como una unidad propia de actividad catalítica pueden tener rangos de temperatura o rangos de pH mucho mayores. El medio de reacción. Generalmente habíamos dicho que a las enzimas les gusta reaccionar en medios acuosos y obviamente en las que son de naturaleza hidrofóbica les gusta reaccionar en medios carentes de agua. Pero generalmente los medios de reacción, ya sean hidrofóbicos o hidrofílicos, son medios acuosos. Pero la tecnología enzimática nos lleva muchas veces a realizar experimentos en medios no convencionales, o sea, básicamente en medios no acuosos, donde una enzima sí puede tener actividad óptima, por ejemplo, utilizando líquidos iónicos, solventes u otro tipo de líquidos orgánicos, o sea, no basados en agua, en las cuales las enzimas, por ejemplo, hidrofóbicas, pueden sentirse más cómodas haciendo estas reacciones. Obviamente, por ejemplo, en un cuerpo, en una bacteria, no puedes poner un solvente iónico para que la bacteria haga un proceso biotecnológico, porque obviamente ese solvente lo más probable es que la va a matar a la bacteria. Pero ¿qué pasa si trabajo con las enzimas derivadas de esa bacteria? Esas enzimas, por ejemplo, tranquilamente pueden ser activas en líquidos iónicos y cumplir la función que yo espero sin necesidad o sin necesidad de utilizar el organismo original. Y entonces en esta parte ya empezamos a hablar de la tecnología enzimática per se. Hasta esta parte hemos visto todas las partes, o hemos hecho un refresh de todo lo que ustedes ya saben. De hecho, por ejemplo, no debería yo darles ejercicios de Michaelis-Menten porque eso ya deberían haberlo visto en físico-química. ¿O lo han visto? ¿Alguien me puede responder, por favor? Hola. ¿Dónde está la representante de mi curso? No tengan miedo. Sí, doctor, ya lo vimos. Ah, ya. Súper. Entonces no va a haber tanto problema de los ejercicios per se. Entonces, ahora sí, cuando ya hablamos de estas formas en las que vamos a trabajar independientemente con las enzimas para realizar procesos biotecnológicos, esta ya es la parte de tecnología enzimática. Entonces, aquí, cuando ya hablamos de las condiciones de reacción, ya sea de pH, temperatura, medio de reacción y tiempo de vida, nos imaginaremos a las enzimas como, digamos, microorganismos como tal en un medio de reacción. Aquí, por ejemplo, ya no nos interesa, por ejemplo, tener una concentración de levaduras
y que, bueno, la levadura siempre tiene una actividad óptima a 37 grados centígrados y si la subimos a 40 grados centígrados, entonces la levadura se muere y ya no cumple la función catalítica o la función biotecnológica que estamos buscando. Acá, digamos, cuando trabajamos con enzimas, ya estamos trabajando con partículas de proteínas que, como mencionaba, puede ser que en la levadura trabajen a 37 grados centígrados porque en la levadura trabaja a 37 grados centígrados, pero puede ser que sus enzimas trabajen óptimamente a 65 grados. Entonces, en lugar de tener un reactor a 37 grados centígrados, puedo tener un reactor a 65 grados centígrados que me permita tener el mismo rendimiento y las mismas productividades utilizando enzimas en lugar de microorganismos. Lo mismo me puede ocurrir en el caso de los pHs. Puede ser de que mi organismo hospedero tenga enzimas que solamente van a actuar a pH 7, pero puede ser que las enzimas solas, aisladas de su hospedero, tengan un funcionamiento óptimo a un pH de 7 o a un pH de 9 o a un pH de 5. Entonces yo puedo de alguna manera optimizar mi proceso de producción biotecnológica independientemente de dónde esté el, el organismo hospedero, porque ahora solamente estoy trabajando con enzimas. Nuevamente, el medio de reacción me dice que yo puedo trabajar con una enzima en un medio no convencional, en un líquido iónico o en un solvente orgánico, cosa que jamás lo podría hacer en el organismo hospedero. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo el pH puede afectar al funcionamiento de una enzima. Aquí ya estamos hablando, nuevamente les vuelvo a decir, solamente de enzimas. Olvídense ya de microorganismos, solamente de enzimas. Dependiendo de las condiciones que nosotros le podamos dar a una enzima, estas condiciones de pH óptimo pueden variar de diversa manera. Ustedes saben que el pH lo que hace es modificar un poco la cantidad de protones que pueden estar presentes en un medio. Entonces puede ser que, por ejemplo, tengan una enzima que en su hospedero tenga este comportamiento de pH óptimo, este que está pintado de negro en el fondo del gráfico. Pero ¿qué pasa si, digamos, cuando yo aíslo a esta enzima y le pongo a mayor temperatura y menor pH, este pH óptimo de la enzima se me mueva un poco más hacia la izquierda? Entonces, de un pH 7 a 37 grados, su pH óptimo puede variar, por ejemplo, a 40 grados a un pH de 6.5. Si le cambio otros parámetros, por ejemplo, el medio de reacción, puede ser que el pH óptimo de esa enzima ya no sea ni 7 ni 6.5, sino se me vaya a un pH óptimo de 9. Entonces, dependiendo de las condiciones que nosotros le podamos dar a una determinada enzima, sus pHs también van a ser diferenciales. ¿Cuándo es que nosotros decimos que el rango del pH de una determinada enzima sigue siendo el mismo? Cuando el valor de la velocidad máxima sigue siendo 7 octavos del que ha sido determinado en su pH fisiológico. O sea, si a pH 7 la velocidad máxima es 1, ¿ya? Y moviendo diferentes patrones, obtengo diferentes valores, voy a tener que todos los valores de velocidad máxima mayores a 0.87 van a seguir siendo considerados como un pH óptimo de la enzima. Valores menores a 0.87 de velocidad máxima van a ser ya consideradas como un pH ya no óptimo para esa enzima. Y por otro lado, o sea, ¿por qué 0.87? Porque esa es la división entre 7 entre 8.
dependiendo del valor de B máxima que ustedes calculen. Por otra parte, ¿cuándo es que ya se considera que una enzima ya ha entrado en un rango de pH no óptimo o ya en un rango de desnaturalización producto del pH? Cuando el valor de la velocidad máxima sea menor a un cuarto de su valor. En ese sentido, es valores de B máxima menores a 0,25 respecto a su valor original, ya se considera como una enzima cuyo pH ha afectado y la está desnaturalizando o le está quitando el rendimiento catalítico. En el caso de la temperatura, nosotros podemos tener dos formas de medir la actividad de una enzima basada en su temperatura. Tenemos estos dos colores, el amarillo y el rosado. El amarillo nos dice cómo una enzima tiene un rango de estabilidad térmica, que generalmente está dado desde un punto en el que la enzima está muy cerca de la temperatura fisiológica de su hospedero. Por ejemplo, aquí tenemos una enzima que es de origen mesófilo, dado de que su rango de estabilidad termal está muy cerca a los 37 grados. Pero usualmente, y eso era lo que les venía comentando, las enzimas tienden a tener actividades mayores a temperaturas mayores a las de las temperaturas de su hospedero. ¿Cuál es el problema con esas temperaturas mayores? Que entramos en este rango rojo de estabilidad de temperatura en el que, si bien la enzima va a incrementar su capacidad catalítica, de la misma manera está entrando en un rango de desnaturalización. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura le está beneficiando en términos de actividad, pero también le está perjudicando en términos de estabilidad de la molécula enzimática per se. Y con eso, ¿qué es lo que está pasando? La enzima está perdiendo tiempo de vida, está incrementando capacidad catalítica, pero está perdiendo tiempo de vida. Por ende, digamos, si nosotros trabajásemos con esta enzima a 37 grados, podríamos tener a la enzima actuando, digamos, por 4 horas a una velocidad 1. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 50 grados? Podemos tener una velocidad de reacción de 5, pero que en lugar de 3 horas, esa enzima va a ser viable solamente por media hora. Entonces ahí es que nosotros tenemos que medir cuál es la que me da mayor rendimiento y cómo hacer un proceso operativo biotecnológico adecuado. Hacer un medio de reacción con enzimas por más tiempo, pero que me va a dar un mayor producto, o por menos tiempo, por más temperatura. ¿Cuál es el que va a ser más rendidor? Entonces, la temperatura va a afectar de esa manera a la actividad enzimática. Generalmente, las enzimas van a tener una temperatura de estabilidad que es generalmente de su temperatura fisiológica de su hospedero a temperaturas menores, pero pueden tener una actividad mayor en términos de acción en desmedro del tiempo de vida, y a eso se lo denomina su rango de desnaturalización. Así es como la temperatura puede afectar a la actividad enzimática. Luego tenemos los medios de reacción. Nuevamente les vuelvo a decir, las enzimas de manera natural o les gusta el agua o no les gusta el agua. Ese es el fundamento original. La mayoría de las enzimas les gusta el agua porque todos los procesos biológicos o fisiológicos que tienen la mayoría de los seres vivos son en presencia de agua. Pero también existen procesos biológicos que no necesitan de agua por la naturaleza del sustrato. Por ejemplo, si nosotros hablamos de celulosa, por ejemplo, la celulosa es una
molécula totalmente hidrofóbica. Por eso, digamos, cuando derramamos un poco de agua encima de la madera, el agua, digamos, no se absorbe. Con el tiempo va a pasar a través de la estructura de la celulosa, pero esa es una absorción física. No es porque la celulosa esté acoplando al agua a su estructura, sino que a través de sus redes está dejándola pasar. Si nosotros queremos degradar la celulosa, no lo vamos a poder hacer en un medio acuoso, porque bueno, la celulosa tiene una solubilidad muy baja en agua. Pero ¿qué pasa si, digamos, a la celulosa ya lo puedo poner, digamos, en un solvente orgánico, o en un fluido supercrítico, o en un líquido iónico, donde la celulosa ya sea más afín a ese sustrato o a ese medio de solubilidad y tengamos celulosa líquida? Entonces ahí teóricamente una enzima de naturaleza hidrofílica, o sea que le gusta el líquido como medio de reacción, teóricamente va a poder funcionar. Y eso es a lo que nosotros en tecnología enzimática le denominamos medios de reacción en medios no convencionales de reacción. Básicamente es llevar a las enzimas a medios no normales de reacción. Entonces, generalmente nosotros vamos a encontrar en estos medios no convencionales de reacción enzimática una fase orgánica y una fase acuosa. La fase acuosa depende del agua. La fase orgánica depende ya sea de solventes orgánicos, de fluidos supercríticos y de líquidos o de líquidos iónicos. En esta fase orgánica, por ejemplo, hay un concepto muy interesante que se trae a colación, que es el de la actividad del agua. Generalmente, digamos, cuando nosotros hacemos reacciones químicas o cuando preparamos, por ejemplo, una disolución, cuando preparamos, por ejemplo, una solución 1 molar de ácido sulfúrico, ¿qué es lo que nosotros consideramos como 1 molar? ¿Qué es a lo que a nosotros nos interesa? Diluir el ácido sulfúrico. Entonces, cuando nosotros preparamos una solución de ese estilo, decimos 1 molar de ácido sulfúrico. Entonces, hacemos los cálculos en función a qué? Al ácido sulfúrico. Entonces, tenemos el peso molecular del ácido sulfúrico, tenemos los cálculos que tenemos que hacer para calcular las moles de ácido sulfúrico que necesitamos para que en 1 litro de agua, que es su solvente, tengamos 1 molar o 1 mol de ácido sulfúrico por litro de disolución. Cuando hablamos de estos medios no convencionales de actividad enzimática, estamos pasando a poner en importancia al agua, que eso es algo que, por ejemplo, yo estoy seguro que a toditos en alguna parte de la vida se nos ha pasado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que agregarle a un solvente orgánico una concentración de 0,1 molar de agua? O sea, invertir el proceso. En lugar de calcular en función del solvente o del ácido sulfúrico, voy a calcular mi disolución en función al agua. O sea, colocarle una cantidad específica de agua que me permita tener estas dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. Entonces ahí hablamos de la actividad del agua, que es muy importante tomarla en consideración cuando hablamos de medios de reacción enzimáticos en medios no convencionales. Teóricamente, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Dentro de la fase orgánica, por ejemplo, dentro de nuestro sistema de producción biotecnológica, vamos a tener a nuestro sustrato. El sustrato va a estar diluido en el solvente orgánico, en el fluido supercrítico o en el líquido iónico. Pero a través de la función de la actividad del agua, que no es nada más que medirle la concentración del agua dentro de un medio de reacción, el sustrato, por ejemplo, va a tener la facilidad de intercambiarse entre la fase orgánica y la fase acuosa
la enzima va a poder realizar su función normal en la fase de agua y el producto también va a salir a la fase orgánica. Entonces vamos a tener dos fases de actividades enzimáticas. Una que es en una fase orgánica y la otra que es en una fase acuosa, donde el sustrato y el producto van intercambiando entre ambas fases. ¿Cuáles son las ventajas que nos va a dar estos medios no convencionales? Podemos revertir las reacciones hidráulicas. Generalmente lo que nosotros escuchamos al momento de hablar de enzimas es una reacción, por ejemplo, de una hidrolasa es romper una molécula con ayuda de agua para formar dos moléculas como producto. En un medio no convencional, utilizando solvente orgánico, fluido supercrítico o líquido iónico, nosotros podemos revertir esa funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la hidrolasa se convierta en un proceso de síntesis de un producto basado en dos sustratos diferentes. Eso en un medio natural es muy dificultoso porque para eso necesitaríamos ATP, pero en medios no convencionales nos permite tener esta naturaleza de las enzimas de revertir reacciones hidrolíticas. Nos permite incrementar la solubilidad de sustratos hidrofóbicos y nos permiten, por ende, tener mejores resultados con tecnologías enzimáticas. Obviamente, cuando trabajamos con solventes orgánicos, ya no hay tanto riesgo de contaminación microbiana. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los microorganismos no les va a gustar ni los líquidos iónicos ni los solventes orgánicos. Va a haber un incremento de la estabilidad enzimática en algunos casos. ¿Por qué? Porque la enzima ya no va a estar rodeada de agua, sino va a estar rodeada de otro tipo de medio líquido. Y podemos integrar todos estos fenómenos a otro tipo de procesos que ya no sean siempre dependientes del agua. ¿Cuáles son las desventajas de los medios no convencionales? Es que son procesos aún complejos porque esto del concepto de la actividad de agua de alguna u otra manera dificulta eh, el cálculo adecuado de las concentraciones. Nuevamente, vuelvo a repetirles, en este tipo de actividades en medios no convencionales, el agua es lo que se torna como la sustancia de importancia a ser diluida, no tanto el solvente orgánico, el fluido supercrítico o el líquido iónico. ¿Son costosos? Claro que sí, porque producir un fluido supercrítico y un líquido iónico no es tan barato, especialmente para tenerlos estabilizados. Obviamente, como cualquier proceso enzimático, puedes incrementar la estabilidad enzimática, pero fallándole en un cálculo también puedes inactivar la función catalítica de la enzima. Y obviamente, cuando estás trabajando con este tipo de solventes, hay un riesgo ambiental y de salud para el usuario si se lo realiza en condiciones descuidadas. Finalmente, para terminar la clase de hoy, el último parámetro que nosotros tenemos que medir para utilizar a las enzimas como medios de transformación y de producción biotecnológica es el tiempo de vida de las enzimas. Y el tiempo de vida de las enzimas va a depender de los otros tres parámetros, del pH, de la temperatura y del medio donde está reaccionando. Idealmente, cuando una enzima está en su pH, en su temperatura y en su medio de reacción óptimos, vamos a obtener este tipo de comportamiento. La capacidad catalítica va a ir disminuyendo con el tiempo, pero si le damos las condiciones óptimas de estos tres parámetros, la enzima va a perder su actividad poco a poco. Pero si alguno de estos tres parámetros no es óptimo, entonces vamos a tener este fenómeno de que en un determinado tiempo la enzima va a perder casi todos sus em, su funcionalidad catalítica en el tiempo.
Y esto es lo que vamos a ver la siguiente semana, el día lunes, dado que el jueves es feriado. ¿Qué son los métodos de inducción, de purificación, de aislamiento y de producción de enzimas para utilizarlos en fines biotecnológicos? Entonces ahí podemos tener los métodos naturales y podemos tener los métodos sintéticos. Los métodos sintéticos ya los hemos visto en el anterior capítulo. Entonces, ahí cuando hablamos de los medios sintéticos estamos hablando de producción recombinante de proteínas o producción recombinante de enzimas. Y los medios naturales son, pues bueno, si yo busco una enzima que sea tolerante a la sal, entonces voy a poner en el medio de cultivo mayor cantidad de sal. Si yo quiero aislar enzimas con naturaleza termófila, entonces voy a buscarla en medios que tengan temperaturas altas de crecimiento. Si quiero una enzima cicrófila o tolerante a bajas temperaturas o que su actividad sea óptima a temperaturas bajas, entonces tendré que buscar medios de presión selectiva con temperaturas bajas. Si quiero enzimas acidófilas, entonces tendré que utilizar medios ácidos para aislamiento de enzimas. Y si quiero enzimas alcalinas, pues tendré que utilizar medios alcalinos de aislamiento de enzimas. Entonces, esos son los medios naturales y los medios sintéticos, que no son nada más que los de ingeniería genética, que ya los hemos visto. Que ahí tengo que acoplar un último concepto de ingeniería genética también, pero que como les digo ya no va a ser tan complicado. Entonces, esto es lo que vamos a ver ya la siguiente clase, que va a ser la siguiente